sesión 139 de nuestro seminario Repensar las Matemáticas. Bienvenidos todos, investigadores, educadores, estudiantes y en general el público interesado en este diálogo al que estamos acostumbrados entre la investigación y la docencia. En esta ocasión, con el tema Práctica Docente y Metacognición en el Bachillerato. Estamos aquí el profesor Jaime Espíritu de la Universidad de Málaga y de la Benemérita Normal Veracruzana Enrique Rebstein. Y una servidora, la profesora Adriana Gómez, del CECI 13, del Instituto Politécnico Nacional, y del CCH Sur de la UNAM. El día de hoy nos acompaña el doctor David Alfonso Páez, nuestro invitado especial, docente investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a quien agradecemos su generosidad y el haber aceptado estar con nosotros en este día. Hoy vamos a hablar de un tópico muy interesante en el campo de la formación académica en el nivel medio superior. Para conocer más acerca de nuestro invitado especial, enseguida vamos a presentar su semblanza curricular. Por favor. Los desafíos de la práctica docente en la enseñanza de las matemáticas y las estrategias metacognitivas del aprendizaje se encuentran entre las principales áreas de interés como investigador del doctor David Alfonso Páez. Es licenciado en Psicología y doctor en Ciencias en la especialidad en Matemática Educativa por parte del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido cursos de didáctica y metodología de la investigación en diversos programas de pregrado y posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT Nivel 1 y ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas y de divulgación en el área de educación matemática y de investigación educativa como son la Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa y la Revista Mexicana de Investigación Educativa y Educación Matemática. Destaca su participación en congresos nacionales e internacionales especializados en educación matemática. Actualmente, el doctor David Alfonso Páez es profesor investigador del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y desde 2015, catedrático del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Muy bien, pues bienvenidos todos y en especial a nuestro invitado especial. Mientras se sigue la transmisión en vivo, nuestros participantes tendrán la oportunidad de elaborar sus preguntas y hacer los comentarios en el foro de discusión que se ha habilitado en la página del seminario Repensar las Matemáticas. En ese mismo sitio podemos encontrar el documento de referencia que nos comparte nuestro invitado y también otro material complementario. Les recordamos a quienes deseen emitir algún comentario, una pregunta, escribir su nombre completo y también la institución de procedencia. Después de dialogar con nuestro invitado, se abrirá un espacio para compartir las preguntas, los comentarios que nos hagan llegar a través del foro y mediante el chat de YouTube donde estamos haciendo esta transmisión. Pues bien, Adriana, Sí, adelante. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Igual agradezco a ustedes primero por esta invitación a este seminario que tiene que ver con la matemática. Agradezco mucho la invitación para hablar un poco del trabajo que vengo haciendo en este contexto de la educación matemática. Y bueno, voy a empezar. No sé si ustedes, cómo sería la dinámica, me harían las preguntas y yo estaría respondiendo a ellas. Hemos preparadas una serie de preguntas para esta primera parte. Y bueno, podemos comenzar definiendo el punto crítico de toda la conversación. ¿Nos puedes platicar sobre qué debemos entender por metacognición y por qué es tan importante desarrollarla en nuestros estudiantes de bachillerato? También quisiéramos que nos comentes por qué hasta este nivel y por qué no se puede hacer antes desde el nivel básico.
Bien, muchas gracias. Bueno, para ir respondiendo las preguntas que me irán haciendo, he hecho una presentación, entonces la voy a compartir. No sé si me puede indicar si ya se ve. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema del que voy a hablar pues, está centrado ya, como lo dijo la doctora Adriana, sobre la práctica docente y metacognición de bachillerato. Y bueno, para ello, pues voy a tomar como referente 4 artículos, aunque es importante mencionar que, bueno, el primero es el que, sobre el que está centrado este tema, esta plática, ¿no? Son 4 artículos que hablan sobre justo la práctica del profesor y estos procesos metacognitivos. También es importante mencionar que, bueno, parte de este trabajo del que voy a hablar es producto de una tesis que dirigí en 2020, que justo habla sobre la práctica docente relacionada a promover procesos metacognitivos en estudiantes de bachillerato dentro de la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, tratando de responder esta pregunta que acaba de hacer Adriana, bueno, primero es importante mencionar que este término de metacognición pues surge en los años 70 a partir de este autor llamado de apellido Fabel, que justo él empieza a hablar sobre cómo los niños están pensando al momento de realizar ciertas actividades, ¿no? De hecho, él tiene una investigación en 2 artículos, los reporta en 1976 y en 1985, en el cual él menciona, se da cuenta que los niños empiezan a llevar a cabo procesos cognitivos, pero de un nivel mucho más complejo, y este autor le llama que los niños están controlando la memoria, ¿no? En particular, él identifica que estos niños almacenan y recuperan información. De hecho, este autor le llama metamemoria en ese momento, ¿no? Y identifica ciertas acciones que están desarrollando los niños relacionados con este control de la memoria. ¿Cuáles son acciones? Por ejemplo, las relacionadas con almacenar información, pues está como atender a la información, codificarla. En el caso de codificar se refiere a hacer anotación de palabras clave que identifican los niños, también la memorización y el estudiar, ¿no? Por otro lado, las acciones en cuanto a recuperar la información, este autor plantea que, bueno, puede ser el reconocer, recordar y reconstruir la información que los niños están reteniendo. Entonces, este autor afirma que, bueno, estos procesos que son de un nivel mucho más complejo, lo define y lo plantea que, bueno, entonces es un proceso llamado metacognición. De hecho, este autor en ese momento lo define como un conocimiento que tiene una persona sobre sus propios procesos cognitivos, y además los controla, ¿no? En este sentido, pues afirma que la metacognición tiene que ver con un monitoreo, es decir, estar consciente sobre los procesos cognitivos y a la vez estarlos regulando, ¿no? Y de hecho, a partir de esta definición, de esta propuesta, empiezan a surgir nuevas definiciones, ¿no? Respetando la idea principal del autor en un contexto en educación general. Podemos ver algunas definiciones, por ejemplo, donde mencionan que la metacognición tiene que ver con ese conocimiento que tiene el estudiante de sus propios procesos cognitivos y la recuperación de ese pensamiento y aprendizaje, ¿no? Además, en algunas de estas definiciones ya empiezan a hablar que la regulación implica 3 estrategias, que son el planear, el monitorear y evaluar justo esos procesos cognitivos del que el alumno está siendo consciente. Además, justo ellos plantean que estos procesos metacognitivos o estrategias se llevan a cabo en contextos totalmente específicos, como puede ser en llevar a cabo tareas de aprendizaje, ¿no? En el contexto de la educación matemática, Schoenfeld pues introduce este concepto y empieza a hacer investigación relacionada con la metacognición en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Él es quien introduce este concepto en educación matemáticas, y en ese momento
Este autor pues lo define como las reflexiones o las interpretaciones que hacen los estudiantes sobre sus propios pensamientos, procesos cognitivos o en todo caso pensamiento, ¿no? Pensamiento Schoenfeld lo define en términos de conocimiento. Y bueno, además Schoenfeld también reportaba en ese momento que justo estos procesos cognitivos en ocasiones son totalmente intencionales. ¿Qué significa? Que bueno, el estudiante los está llevando a cabo de manera consciente y la idea es justo generar un aprendizaje, buscando que el estudiante comprenda. Hay modelos que nos permiten analizar pues justo estos procesos cognitivos. Por ejemplo, en 2009 justo se reporta donde digamos que hay en la clase aparecen tres niveles, lo que son las actividades concretas, que son las tareas o los problemas, y para llevar a cabo estas tareas o la resolución de problemas, pues justo se involucran procesos cognitivos, ¿no? Y después de los procesos cognitivos, pues justo aparecen los procesos metacognitivos, que son de un nivel mucho más complejo, y la idea es tomar conciencia sobre estos procesos cognitivos y a su vez sobre las actividades concretas y estar generando pues reflexión sobre estos dos niveles y implementando estas estrategias metacognitivas. Como podemos ver, pues en esta definición aparecen tres componentes principales. Por un lado está lo que le llaman el metaconocimiento y la autorregulación. Es importante identificar estos dos componentes de la metacognición porque justo las investigaciones se van hacia uno de los dos componentes, principalmente se van hacia lo que viene siendo la autorregulación justo del aprendizaje. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el metaconocimiento, también llamado conocimiento cognitivo? Pues es ese conocimiento declarativo que tiene el alumno sobre la tarea matemática y las demandas que tiene esta tarea, sobre los recursos cognitivos con los que dispone el alumno para afrontar esta tarea, y también es ese conocimiento declarativo que el alumno tiene sobre los procedimientos o el procedimiento que puede utilizar para resolver o llevar a cabo la tarea. Por otro lado, está este componente de autorregulación, que es justo la capacidad que tiene el alumno para utilizar e implementar ese metaconocimiento de manera eficiente ante la solución de una tarea, ¿no? Es decir, le permite darse cuenta de los conocimientos matemáticos que requiere, con cuáles cuenta y cómo implementarlos. Esto implica, pues, justo las estrategias de planear, monitorear y evaluar todos los procedimientos o el procedimiento que el estudiante pudiera estar implementando para darle solución a una tarea matemática, ¿no? Y bueno, justo en este modelo, pues plantean los autores que estas estrategias pues están relacionadas entre sí al dar solución a una tarea, ¿no? De hecho, hay autores como Zimmerman y Moyla que plantean que, bueno, están relacionadas estas estrategias metacognitivas con las fases o momentos al resolver un problema de matemáticas. Por ejemplo, la primera fase, ellos plantean que, bueno, es la planeación donde el alumno tiene que determinar el procedimiento de solución. Por otro lado está la fase de ejecución, donde involucra el monitoreo de la implementación de ese procedimiento de solución. Y por otro lado, pues la última fase tiene que ver con una autorreflexión en términos de evaluar el desempeño y tanto el resultado que se obtuvo de esa tarea, así como la implementación del procedimiento que ha utilizado el estudiante. Es muy interesante esto que nos planteas de cómo se ha ido desarrollando el estudio y el análisis, pues, de este concepto de metacognición y cómo influye en el aprendizaje. Muchas gracias, Alan. Una cuestión que nos parece importante, David, es si este asunto de la metacognición tiene que trabajarse hasta nivel superior o puede realizarse antes. Quisiera que reaccionaras a esta cuestión. Bueno, como parte justo en esta parte, la metacognición es
se lleva a cabo en cualquier nivel educativo. ¿Nos habías platicado algo de su aplicación desde niveles básicos? Desde niveles básicos, sí, en efecto, la metacognición joven no está atada a un nivel, a un grado académico o nivel educativo. La metacognición se puede enseñar desde los niveles básicos de formación hasta los niveles superiores. No implica ciertas características, hablando en el contexto de un estudiante, entre comillas, normal, pero no hay un nivel específico donde se pueda enseñar la metacognición. Puede ser en todos los niveles. Nos ha parecido muy interesante esto que planteas, David, y en particular nos gustaría escuchar tu posicionamiento respecto a algo que se plantea en el artículo que nos has compartido. ¿Por qué consideras que la metacognición puede ser enseñada? Bueno, en este caso es importante mencionar que, como les decía, la metacognición no está atada a los contenidos, sino tampoco a un grado escolar o nivel educativo. Sin embargo, es importante mencionar que, bueno, en el caso se busca que el estudiante aprenda a ser autónomo o a reflexionar sobre lo que ha aprendido y sobre su propio actuar. En este sentido, se busca que el estudiante tome conciencia de lo que está haciendo, reflexione y cuestione todo aquello de lo que está él haciendo, de modo que regule su aprendizaje, ¿no? También otro de los objetivos que plantea el sistema educativo es llevarlo a que el estudiante justo aprenda a aprender, ¿no? Esta parte está muy relacionada con metacognición en términos de que el niño pues está tomando conciencia sobre lo que está aprendiendo y cómo está aprendiendo en el contexto de la resolución de problemas matemáticos. De hecho, es importante mencionar algunos ejemplos donde justo se lleva a que el estudiante se favorecen las estrategias metacognitivas. Por ejemplo, hay un trabajo de Schoenfeld en el cual justo él le pide que los estudiantes escriban esto en voz alta, lo que están haciendo y lo argumenten, ¿no? Desde Schoenfeld, pues justo esta manera o esta estrategia de pedirle a los estudiantes que estén pensando en voz alta les está ayudando a darse cuenta sobre lo que están haciendo, ¿no? Por otro lado, pues también hay un trabajo en el que Schoenfeld dice que los estudiantes por sí solo también están llevando estrategias metacognitivas en términos de quitar distractores, es decir, están siendo conscientes de que hay distractores al momento de estar aprendiendo o estar simplemente estudiante, ¿no? Por ejemplo, de aquí que entonces los estudiantes pues quitan estos distractores. Entonces, justo se está promoviendo la toma de conciencia sobre lo que están haciendo y se empiezan a regular ellos mismos. Por otro lado, hay autores que plantean que es importante que está generando preguntas que lleven a los estudiantes hacia comprender la tarea y cómo resolver esta tarea. De hecho, la metacognición, como les decía, al menos los estudios en educación matemáticas, pues se da principalmente en la resolución de problemas matemáticos y aquí, pues bueno, los estudiantes justo están tomando conciencia sobre su actuar, sobre la resolución de problemas, el producto final y sobre el procedimiento que están implementando al resolver, en este caso, la tarea o el problema que les están planteando. Justo quería comentar o quería preguntarte, ¿cómo se va relacionando toda esta toma de conciencia y esta autorregulación y la metacognición en general de la que nos estás hablando con el contenido en matemático específico? A mí me generó esta curiosidad, esta pregunta, cuando en el texto hablas de que las actividades sobre las que trabajaron fueron justamente de geometría. Okay. Sí, adelante. Gracias. Sí es importante mencionar que en efecto
la metacognición no está atada a contenidos específicos de la matemática. Como les digo, simplemente son estrategias que los estudiantes están implementando como en esta parte de los dos componentes, es decir, están tomando conciencia de lo que están haciendo y por otro lado, pues están autorregulando esa toma de conciencia en términos de planear, en términos de monitorear y de evaluar lo que están haciendo. Ahora, es importante mencionar que al menos los estudios en el contexto de la educación matemáticas van encaminados a mostrar que la metacognición se da principalmente en la resolución de problemas, en tareas específicas dentro de la matemática, no tanto hacia los contenidos, hacia un contenido específico de la matemática. De hecho, desde el enfoque de la metacognición se apunta que en este caso la resolución de problemas permite desarrollar estos procesos cognitivos y implementar estrategias de solución, ¿no? Además, en la resolución de problemas, pues también se posibilita la autonomía en el aprendizaje. De allí que entonces la metacognición puede aparecer más bien en el contexto de la resolución de problemas de matemáticas. De hecho, justo parte de las investigaciones, aquí un ejemplo de ello es donde llevamos a cabo una investigación y en esta parte de una asignatura que es geometría y trigonometría, a 3 profesores se observaron y identificamos que los profesores pues promueven procesos metacognitivos en la resolución de problemas. Por ejemplo, vimos en este caso a 3 profesores y este es el número de tareas que nosotros identificamos en los contenidos que ellos trabajaron en esta asignatura. Son 3 contenidos, por ejemplo, el círculo trigonométrico y funciones trigonométricas, ángulo positivo, negativo, cuadrantales, gráficas de funciones trigonométricas. Entonces, de aquí nosotros hicimos un análisis, identificamos varias tareas que ellos estaban llevando a cabo dentro de estos contenidos y posteriormente en cada una de las tareas identificamos que están promoviendo estas estrategias metacognitivas. Y como podemos ver, pues no están atadas a contenidos de la matemática. Podemos ver otro profesor que justo en tareas totalmente específicas, pues se está promoviendo las estrategias metacognitivas. Gracias, David, por reaccionar a esta pregunta. Y bueno, hace un momento tú nos hiciste una aproximación conceptual al significado de la metacognición y me parece relevante traer a la discusión el asunto de las estrategias metacognitivas. En el artículo que escribiste señalas en particular 3: la planeación, el monitoreo y la evaluación. Y nos parece interesante que en el mismo artículo se afirma que los significados que se exploraron en los profesores participantes difieren de aquello que ha sido reportado en la literatura sobre el tema. En ese sentido, ¿podrías platicarnos más acerca de esta divergencia? Okay. Bueno, es importante mencionar que justo, y como ya lo había mencionado, las estrategias metacognitivas o la autorregulación, al menos en el contexto de la educación matemática, pues se da en la resolución de problemas, o algunos autores lo plantean como la resolución de tareas o el desarrollo de tareas, ¿no? También, bueno, ¿qué entendemos por estas 3 estrategias de acuerdo con la literatura? Por un lado, bueno, de acuerdo con la literatura, pues la planeación es determinar ese procedimiento de solución a un problema matemático y anticipar actividades a realizar, ¿no? Si nos damos cuenta, bueno, según estos autores, pues hay que ver qué estrategia o procedimiento nos va a permitir resolver el problema y empezar a analizar previamente este tipo de estrategia que vamos a implementar, ¿no? De hecho, hay autores como Ellis que plantean que determinar el procedimiento de solución a un problema matemático y anticipar las actividades a realizar. Por otro lado, pues, ¿qué es el monitoreo? Según la literatura, pues plantea es esta supervisión y rectificación de la implementación del procedimiento. De hecho, de acuerdo con esta definición, el monitoreo está apareciendo durante la implementación del procedimiento que estoy llevando a cabo para resolver la tarea. Y
tenemos esta última estrategia que es la evaluación. La evaluación no va en términos si lo hice bien o está mal o otorgar una calificación, sino es esta reflexión que hace el estudiante en términos de valorar el procedimiento de solución, contrastar los resultados y definir si si han sido eficaces y correcto esto que yo he obtenido para resolver justo la tarea, ¿no? Entonces va en términos de hacer una reflexión sobre el producto final y sobre el propio procedimiento. Justo defino, bueno, hablo previamente de manera conceptual estos tres términos porque cómo aparecen en este estudio que se reporta en el artículo mencionado. En este caso, previamente, nosotros se hizo un análisis justo del modelo educativo obligatorio en el cual nosotros identificamos que, bueno, en este modelo se habla de metacognición, aunque no se explicita directamente el término, pero identificamos al menos tres momentos en el modelo educativo. Por un lado, plantea que, bueno, los estudiantes deben de ser conscientes de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? En términos de controlar cómo y qué aprende. Podemos ver que aquí, bueno, la normativa pues nos está planteando entonces de manera implícita que justo se debe promover la metacognición al hablar que, bueno, el estudiante debe ser consciente y por otro lado, pues debe de estar controlando cómo y qué es lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues justo se busca que el estudiante desarrolle procesos metacognitivos y que de modo que estos procesos metacognitivos pues lo lleven a ser autónomo en su propio aprendizaje, ¿no? Por otro lado, también le plantea una demanda al profesor, ¿no? En el caso del profesor de matemáticas, pues le plantea que debe de generar esos espacios donde el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje, así como las posibles dificultades que se le vayan presentando al estudiante, ¿no? De modo que las evite o las corrija, ¿no? En este caso, el modelo educativo sí plantea el término autorregulación y justo habla que la escuela pues debe dar cabida a la autorregulación para promoverla en el desarrollo de conocimiento, en este caso conocimiento matemático, ¿no? Podemos ver que en este caso, pues justo el modelo no habla directamente sobre metacognición, sino aparece de manera implícita a plantearlo de esa manera. Y también justo el modelo plantea que la reflexión se da en términos metacognitivos de acuerdo con la revisión de literatura que hicimos, y la reflexión la plantea como la toma y el control de posibles dificultades, ¿no? Entonces podemos ver que de acuerdo con estos tres puntos, el modelo educativo de manera implícita está haciendo referencia a la metacognición en términos de tomar conciencia y controlar ese aprendizaje de los que están desarrollando los estudiantes. A partir de esta revisión y justo identificar esta información en el modelo, nosotros partimos del supuesto que entonces el profesor de matemáticas de bachillerato pues debe de tener conocimiento sobre qué es y cómo lograr los estudiantes la reflexión y la autorregulación de su aprendizaje, es decir, promover la metacognición en sus estudiantes. Para esto, pues nosotros buscamos profesores de matemáticas que enseñaran en bachillerato y que tuvieran conocimiento del modelo educativo, lo que les estaba demandando el modelo educativo. Entonces, a partir de esto, pues diseñamos una entrevista donde se tocaron tres puntos principales. Conocimiento sobre el modelo educativo, en particular esta información que les mostré previamente. Por ejemplo, qué es lo que está exigiendo el modelo educativo en relación con justo la autorregulación, la reflexión y esta toma de conciencia del estudiante y control sobre lo que hace y cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Por otro lado, también dentro de esta entrevista, el profesor sí se le preguntó sobre el concepto de metacognición, autorregulación, y si hay una relación entre estos conceptos, así como la reflexión, esta toma de conciencia que el modelo educativo le estaba demandando, ¿no? Entonces, la idea era preguntarle a qué se referían estos términos, y por otro lado, al profesor se le observó en diferentes momentos enseñando a los estudiantes justo en esta materia de
de geometría y trigonometría, los contenidos previamente mostrados, al profesor pues se le observó enseñando. Y de aquí, bueno, se diseñó esta entrevista tocando estos tres componentes, ¿no? Es importante mencionar que en el caso de la observación del aula, previamente se identificaron elementos puntuales donde nosotros estábamos considerando que estaba apareciendo, que se estaba favoreciendo la metacognición, ¿no? En ese momento los profesores no se les indicó nada de que la idea era identificar procesos metacognitivos ni nada, sino nosotros verlos, digamos, en su contexto lo más natural posible, si estaba apareciendo la metacognición, en particular si se estaba favoreciendo, ya sea de manera intencionada o no, pero la idea era ver cómo dónde estaba apareciendo en la clase si es que se estaba dando. Entonces, a partir de estos tres referentes principales que nosotros tuvimos, justo se diseñó esta entrevista y bueno, justo nosotros identificamos que, bueno, en el caso, los profesores, la metacognición sí la relacionan con los términos de autorregulación, reflexión y aprender a aprender. Sin embargo, esta metacognición relacionada con estos conceptos, ellos identifican dos aspectos principales de la metacognición o fines de la metacognición. Por un lado, ellos consideran que la metacognición tiene la finalidad de aplicar y darle sentido al contenido que los estudiantes están aprendiendo a situaciones de la vida cotidiana. Es decir, que apliquen los estudiantes y que se den cuenta que la matemática que están aprendiendo pues tiene una aplicación a la vida cotidiana. Esa es la finalidad que ellos encuentran. Y por otro lado, que justo el alumno haga una reflexión sobre su participación activa y que sea consciente de esa responsabilidad que el alumno está aprendiendo. Es decir, que esté tomando consciente que, bueno, el estudiante pues debe de estar participando y por otro lado, pues tiene su responsabilidad de ser un sujeto que debe estar aprendiendo, ya sea bajo la guía del profesor o de manera autónoma. Entonces, en este sentido sí difiere un poco en cuanto a la literatura nos está reportando sobre el concepto metacognición. También a los profesores les preguntamos específicamente sobre planeación, evaluación y monitoreo. Es importante también mencionar que en el modelo educativo no habla de estas estrategias metacognitivas, simplemente plantea la autorregulación y lo hace en términos demasiado generales, ¿no? De aquí que nosotros, bueno, les mencionamos en la entrevista que, bueno, la autorregulación implica tres estrategias que son la planeación, el monitoreo y la evaluación. Por un lado, bueno, nos dimos cuenta que en relación con la planeación, ellos consideran que, bueno, la planeación juega un papel fundamental para determinar el procedimiento de solución ante un problema planteado. Es decir, en este sentido sí coincide con la literatura, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso de Esteban, que es uno de los sujetos con los que trabajamos, ellos dicen que la planeación implica que el alumno se apropie de contenidos que se abordan se están abordando en la clase y por otro lado, que él dice que el alumno los personalice de forma que los va utilizando conforme va aprendiendo. Aquí nosotros inferimos que cuando el maestro dice personalice es que les encuentre como aplicación a esta vida cotidiana, ¿no? Que les encuentre forma donde se puede aplicar para resolver los problemas relacionados a situaciones de la vida cotidiana. Por otro lado, pues tenemos a Bruno, que justo él habla de que la planeación implica diseñar un plan de acción que lo oriente a delimitar cómo resolver un problema. Es decir, él está haciendo referencia a procedimientos de solución, es decir, que el alumno esté pensando cuáles son los procedimientos que implica, puede resolver un problema, ¿no? Por otro lado, también que justo esto difiere con la literatura, es que ellos también refieren que la planeación es la generalización de conocimiento y la funcionalidad hacia los aprendizajes. ¿A qué se refieren? Ellos reconocen que la aplicación de las matemáticas se puede hacer en otras asignaturas y esto conduce a que se presente una situación de aplicación de conocimientos. De ahí que difiere un poco con la literatura, es decir, ellos consideran que hay que generalizar el conocimiento desde la planeación y darle funcionalidad a estos aprendizajes. De hecho, podemos ver en el caso del profesor Esteban que él afirma que se busca que el alumno vaya incrementando estas habilidades y conocimientos
para que les encuentre necesidad al aplicarlos en todo lo que considera tiene la funcionalidad la matemática. En cuanto al monitoreo, identificamos que, bueno, ellos sí dicen que hay que revisar y argumentar los procedimientos de solución, es decir, coincide con la literatura en términos que pues el monitoreo hay que darle seguimiento al procedimiento, ¿no? Sin embargo, aquí podemos ver que en el caso de Esteban, dice que justo también lo vincula a la generalización de conocimientos. Por otro lado, tenemos a Esteban que el monitoreo lo habla en términos de una autoevaluación, es decir, que el niño se esté dando cuenta cómo está funcionando el plan de acción al momento de estarlo implementando. Otro es que en este caso, también que difiere un poco con la literatura, es que el monitoreo es ellos hablan que el alumno debe de estar proponiendo cómo se resuelve el problema. En este caso, cuando ellos hablan en términos de cómo se puede resolver el problema, está más asociado hacia la planeación y no hacia el monitoreo, ¿no? No es proponer estrategias de solución, sino ya es darle seguimiento a las estrategias de solución o el procedimiento que están implementando. Aquí también difiere un poco, es que la evaluación, los profesores la evaluación la relacionan más con evaluación de tipo formativa, estas evaluaciones que se llevan a cabo dentro del aula, en particular lo relacionan con lo que viene siendo una autoevaluación y una coevaluación. Sin embargo, al describir este tipo de evaluación, su descripción sí está asociada a lo que plantea la literatura, es esta valoración sobre la aplicación de las estrategias o el procedimiento que están llevando a cabo los estudiantes al momento de resolver un problema. Sin embargo, ellos dicen que esto pues realmente es una coevaluación o una autoevaluación que está desarrollando el estudiante, ¿no? Por ejemplo, Esteban plantea que la evaluación se promueve cuando se da al final y tiene que ver con la revisión de contenidos matemáticos aplicados a actividades específicas, ¿no? Por otro lado, tenemos a Bruno que habla justo que la evaluación se promueve a través de actividades, que él habla sobre esta confrontación, de ahí que nosotros hablamos, que él hablan en términos de coevaluación, ¿no? Entre pares, pues justo genera que los estudiantes hagan reflexiones sobre los procedimientos de solución. Sin embargo, es importante mencionar que la evaluación pues sí está centrada en el procedimiento que están implementando los estudiantes y no tanto en la solución que plantea, a la que están llegando para resolver la tarea. Y muchas gracias, David. Quisiera yo hacer hincapié me resultó impresionante cómo esta diferencia entre la planeación y sobre todo la planeación y la evaluación, pero también sobre el monitoreo, que no es en la forma tradicional en la que los profesores lo estamos pensando, sino es lo que los estudiantes están haciendo sobre su propio trabajo para llevarlos a esta regulación y a final de cuentas a la metacognición. También quisiera yo aprovechar que tomé la palabra ahorita para recordarle a nuestros participantes o insistirles que pueden poner sus preguntas tanto en el chat de YouTube como en el espacio del blog donde acostumbramos tener nuestro foro. Solo les pido, les recomiendo que pongan su nombre y la institución de la que están siguiéndonos, por favor. Sí, adelante. Pues coincido contigo, Adriana, de esto que nos está permitiendo reflexionar David. Y bueno, hay un aspecto que en particular Adriana pues le ha Sí. ocupado en los últimos años, que es la evaluación y que bueno, también el artículo se aborda. Parece un asunto crítico, nos parece también muy relevante en la formación de profesores, pero particularmente en este tema que tiene que ver con la metacognición. David, ¿qué lugar ocupa la evaluación del aprendizaje? Pues cuando lo que se pretende favorecer es la metacognición en los alumnos, y si también pudieras compartirnos algunas pautas para llevar a cabo dicha evaluación. Sí, bueno, previa a contestar esta pregunta, sí es importante mencionar que en efecto, en esta parte, los maestros, al menos con los que nosotros trabajamos, ellos hablan que, bueno, los estudiantes sí están llevando una evaluación, pero la centran en términos de coevaluación o una autoevaluación
relacionada a una evaluación formativa, es decir, no la ven como un proceso metacognitivo, aunque cuando ellos empiezan a describirla, pues podemos ver que sí están haciendo referencia en términos de valorar la implementación del procedimiento, es decir, si es funcional y si es aplicable, por ejemplo, a otro tipo de problemas muy similares al que les están planteando. Pero ellos los ven como esta evaluación formativa y no tanto en términos metacognitivos. Bueno, en relación con esta pregunta, es importante mencionar que más me voy a regresar un poco, no, ya para no ahorrarme tiempo. En este caso, la evaluación, la metacognición busca que el estudiante tenga un buen desempeño, más que justo favorecer una buena evaluación sobre el aprendizaje. Lo que se busca es que el alumno, estaba buscando, sí, es que estaba, en este caso, la metacognición no es tanto favorecer una evaluación sobre los aprendizajes o que esté relacionada a lo que viene siendo la evaluación de los aprendizajes, sino lo que busca es que el estudiante tenga un buen desempeño al momento de estar resolviendo un problema, es decir, que vaya mejorando su aprendizaje sobre las matemáticas, es decir, en términos de que el estudiante sea consciente de lo que está implementando, que justo se dé cuenta si ese procedimiento que está implementando le permita resolver este problema o si es aplicable a otro tipo de problemas muy similares. También justo que el estudiante se dé cuenta si ese procedimiento es único para resolver esa tarea o hay otro tipo de procedimientos que le permiten resolver ese problema, ¿no? Entonces, más que estar vinculado con la evaluación sobre los aprendizajes, es más bien buscar un buen desempeño de los estudiantes. Por otro lado, y que bueno, esto también lo plantea la literatura, es buscar que el estudiante sea autónomo sobre su propio aprendizaje, en términos de que el estudiante pues esté controlando su aprendizaje, la manera de cómo está aprendiendo y qué le está sirviendo, por ejemplo, en el caso de la resolución de problemas en matemáticas. Y muchas gracias. Pensando la evaluación como mejorar pues los aprendizajes que vamos logrando, se va ligando todo muy bien. En el artículo concluyen más bien la necesidad de investigaciones centradas en analizar qué ocurre en entornos no intervenidos o en contextos vulnerables. Hablamos de situaciones extrañas, difíciles. Bueno, ¿nos podrías platicar un poquito más de ello? ¿Por qué consideran esta necesidad y qué tienen de singular estos contextos que los hacen justamente vulnerables? Sí. ¿Por qué favorecer la metacognición en estos espacios? Ok, bueno, en efecto, lo que se busca es que los estudiantes, en este caso, la literatura plantea que un contexto normal es justo llevar a los estudiantes totalmente intencionado a enseñarle procesos metacognitivos. No, de hecho, nos plantea que un contexto ideal se puede enseñar la metacognición, pero se ha mostrado que el aprendizaje de esta metacognición es a largo plazo, no es de manera inmediata, ¿no? Sino es una práctica constante que el maestro tendría que estar llevando a cabo dentro del salón de clases, ¿no? Justo hablan estos autores que se necesita una enseñanza donde la cultura está encaminada a propiciar esos procesos metacognitivos y siempre bajo la dirección del maestro, ¿no? Se han mostrado estudios donde el estudiante está llevando por sí solo procesos metacognitivos, pero según la literatura plantea que son pobres en términos de que los estudiantes solamente llevan, por ejemplo, identifican palabras claves, hacen anotaciones, pero no se lleva este proceso de reflexión donde el estudiante puede estar argumentando por qué está aprendiendo de esa manera, por qué es funcional
cierto procedimiento, ¿no? En este caso, Schoenfeld considera que el docente debe propiciar en los estudiantes un marco en términos de llevar a los estudiantes a la reflexión sobre procesos matemáticos, ¿no? Durante la resolución de problemas matemáticos. De ahí que justo hablamos de este contexto ideal de que justo se busque totalmente intencionada la enseñanza de procesos metacognitivos o estas estrategias de autorregulación. De modo que esta manera de enseñar estas estrategias o estos procesos, pues se lleve a los estudiantes a ser autónomos, a una manera de aprender a aprender y generar lo que viene siendo la reflexión sobre lo que está aprendiendo el estudiante y sobre su propio desempeño, ¿no? Es importante mencionar que, bueno, los estudios van encaminados principalmente a mostrar que hay enseñanzas totalmente intencionadas, explícitamente, o hay enseñanzas intencionadas, pero que está de manera implícita el promover esos procesos metacognitivos. Es decir, no se le dice de manera directa al estudiante que va a aprender esos procesos. Y bueno, muestran algunos estudios que en la clase de matemáticas también se pueden llevar a cabo totalmente la enseñanza de estos procesos metacognitivos, ¿no? Sin embargo, también la literatura nos está mostrando que en ocasiones el profesor no tiene la intención de enseñar, ya sea de manera implícita o explícita, estas estrategias metacognitivas. Digamos, él no busca que el estudiante lleve a cabo estos procesos metacognitivos, pero aun cuando no se tiene la intención, empiezan a aparecer ciertos elementos, aparecen elementos que nos hablan de que en la clase, aun cuando no se tenga la intención de favorecer estos procesos metacognitivos, aparecen aspectos de la práctica del profesor que están favoreciendo procesos metacognitivos. Por ejemplo, esta transcripción nos muestra de una clase donde el profesor no se le pregunta nada previamente a saber si promueve procesos metacognitivos. Es una clase normal donde se observa a un profesor enseñando lo que es el contenido de proporcionalidad en educación básica en sexto grado. Esta es una investigación que se llevó a cabo en 2010, pero podemos ver que en un contexto totalmente natural, donde no se tiene la intención de favorecer procesos metacognitivos, hay momentos, hay intervenciones del profesor donde se busca que el alumno, donde se está viendo que el maestro, sin esta intención, está favoreciendo procesos metacognitivos, ¿no? Vemos en esta lección que se trabajó en esta clase, donde, por ejemplo, esta intervención del maestro en el punto 248, donde el maestro les está preguntando por qué está dando esa respuesta al estudiante, ¿no? Es decir, esta intervención que hace el maestro, el por qué está dando esta respuesta, desde nuestra perspectiva, está favoreciendo que el estudiante esté argumentando, esté justificando la respuesta que esté dando. Es decir, se está favoreciendo un proceso metacognitivo. Por otro lado, también justo hay intervenciones de los estudiantes que no busca el maestro, pero estas intervenciones donde el estudiante plantea sus propias estrategias o procedimientos de solución ante una tarea, también favorece estas estrategias metacognitivas. Vemos en este punto de la transcripción 251 a la 256, donde vemos que un estudiante dice, bueno, hay otra estrategia de cómo se puede resolver este problema, ¿no? Vemos que ella lo plantea, el maestro justo le dice, oye, a ver, explícame qué es lo que me quieres decir. Es decir, a ver, hay que entrar a más detalle porque pareciera que no es claro lo que estás planteando. Entonces vemos que esta manera de cómo se está buscando que el estudiante esté explicando, argumentando qué es lo que están haciendo, se empieza a favorecer estos procesos metacognitivos. Pero también vemos que en estas clases, aun cuando los maestros puedan tener o no la intención de favorecer procesos metacognitivos, en ocasiones ellos rompen este momento donde se puede estar dando estos procesos, esta cognición. Por ejemplo, vemos que aquí se le da espacio al estudiante a que explique con mayor detalle cómo
la estrategia que está implementando, es decir, que haga una revisión de esa estrategia que está implementando, pero vemos un momento que pareciera que el maestro no le interesa la propuesta que ofrece el estudiante, entonces cambia de procedimiento, es decir, ella, ok, está bien, pero hay otra manera de resolverlo. Es decir, no se aprovecha ese momento donde el estudiante está llevando este nivel mucho mayor, de mayor complejidad, donde al estudiante pues pudiera hacerse una mayor reflexión en términos de si lo que está proponiendo el estudiante es correcto o no, o que ofrezca una mayor argumentación, de modo que el estudiante pues esté controlando esta propuesta que él está ofreciendo, ¿no? Entonces el maestro parte, llega de manera inmediata, ya quedó claro, entonces sigamos con la clase, ¿no? También otro ejemplo, en el caso, voy a retomar esta lámina, podemos ver que en este caso los profesores no se les, al ser observados, nunca se les dijo que el interés era ver si estaban promoviendo procesos metacognitivos. Fueron 3 profesores a los que se les observó de manera totalmente directa en un contexto muy natural y vimos que en la clase están apareciendo señales de la práctica del profesor donde se están promoviendo ciertas estrategias metacognitivas. Por ejemplo, en el profesor 1, pues vemos que aparecen las 3 estrategias. En el profesor 2 vemos que aparecen solo 2 estrategias. En cambio, en el último profesor, pues vemos que aparecen también las 3 estrategias. Ahora es importante mencionar que dentro de estas 3 estrategias, en estos profesores, la que más se promueve es la planeación, es decir, se busca que el estudiante justo esté determinando el procedimiento de solución que le va a permitir resolver la tarea, ¿no? En cambio, podemos ver que no aparece tanto el monitoreo, es decir, que el alumno le dé seguimiento y tome conciencia sobre ese procedimiento que está implementando, y tampoco hay una evaluación sobre el procedimiento y el producto final, ¿no? Entonces, pues justo se busca esta parte que en el aula pues estén promoviendo estos procesos metacognitivos, aunque podemos ver que muchas de las veces pues los maestros no tienen esta intención. Muchas gracias. Me parece esto un punto importante porque no es solamente, bueno, tú dices que no tenía la intención de promoverlo, pero pudiera ser que no alcanzó a verlo, no se dio cuenta la profesora o el profesor, creo que era la profesora, de la oportunidad que tenía de aprovechar este análisis que estaba haciendo el estudiante, ¿no? Se le fue de las manos esta oportunidad. Sí, perdón. De hecho, es importante mencionar que los errores que los niños están cometiendo o lo que pareciera ser un error puede ser fuente para promover estos procesos metacognitivos. Es decir, llevarlo al estudiante a que reflexione, a que se dé cuenta si ese error es correcto o no, o por qué en todo caso llegó a ese error. Claro. Pues en definitiva nos has hecho pensar en varias cuestiones interesantes y sobre todo yo, para ir cerrando esta primera etapa del diálogo, Sí. yo traería a la discusión un aspecto que me parece muy importante y tiene que ver con la autorregulación de la práctica docente. Pues consideramos, Adrania y yo, que los profesores, a medida que van trabajando en el aula, también van siendo conscientes de cómo están llevando a cabo estos procesos de metacognición en los estudiantes, y lo deseable desde nuestro punto de vista pues es que ellos cada vez puedan ampliar ese repertorio de preguntas para favorecer lo que tú bien señalabas, la planeación, el monitoreo y la evaluación cuando los alumnos resuelven problemas matemáticos. En ese sentido, David, queremos ir cerrando esta etapa preguntando lo siguiente: ¿cómo se puede formar a otros profesores para que aprendan a formular buenas preguntas metacognitivas? Gracias. Bueno, es importante mencionar que para promover las estrategias metacognitivas, según la literatura y lo que nos hemos encontrado es que en todo caso siempre se deben de plantear preguntas en términos de llevar al estudiante hacia la reflexión sobre lo que está haciendo o lo que posiblemente va a hacer. En este caso, por ejemplo, en el caso de la planeación se debe buscar que el estudiante reflexione sobre, por ejemplo, en el entendimiento de la tarea, es decir, que comprenda la tarea, llevar al estudiante a comprender la tarea
¿cuáles son, a partir de esta comprensión sobre la tarea es, cuál es entonces el procedimiento o los procedimientos que pueden permitir resolver esa tarea? En este caso es si solo existe un procedimiento o hay otros procedimientos que también permiten resolver esta tarea. Es decir, en términos de estos autores, es llevar al alumno a pensar si comprendió la instrucción, si identificó los datos necesarios en la tarea matemática. En términos de Polya es ver si estos datos se relacionan o no, y a partir de esto es llevarlos entonces a determinar cuáles son los procedimientos que se consideran necesarios para resolver la tarea. Por otro lado, el maestro, en el caso del monitoreo, el maestro debe buscar o llevar al estudiante de verificar y rectificar y revisar si el procedimiento que está implementando en ese momento es funcional o no para resolver la tarea. Es decir, que el maestro siempre lleve al estudiante a estar tomando conciencia si el procedimiento está siendo funcional o hasta dónde puede llegar ese procedimiento. En este término es que el alumno se dé cuenta si está cometiendo errores o el procedimiento lo va a llevar hasta resolver la tarea, ¿no? De hecho, aquí nos apoyamos nosotros en Polya, y de hecho este autor menciona que el maestro debe de estar haciendo preguntas al estudiante, de modo que estas preguntas pues guían al estudiante sobre su desempeño al momento de estar resolviendo el problema. Y finalmente la evaluación va en términos de que el maestro genere en el estudiante una reflexión sobre la ejecución correcta del procedimiento y lo lleve también a estar consciente de estar verificando el resultado obtenido, es decir, por qué llegó a ese resultado, si hay otro tipo de resultado o es único, si este resultado se puede obtener en otro tipo de problema, ¿no? La idea es llevar al estudiante a darse cuenta de que este resultado pues se puede obtener con ese procedimiento, pero también pues hay otros procedimientos con los que se puede obtener el mismo resultado. Y bueno, para ir cerrando esta parte, hay un modelo de análisis donde nosotros podemos identificar también ciertos momentos de la clase donde se puede estar promoviendo estas estrategias metacognitivas, ¿no? Por ejemplo, centrémonos en en el 3.b en adelante, justo habla que, bueno, el maestro puede estar haciendo intervención en estas tres momentos de resolver un problema antes, durante y después de resolver el problema. De hecho, hablan que más bien el maestro debe estar buscando una reflexión en el estudiante, por ejemplo, orientarlo a organizar, a identificar datos claves del problema, que el maestro genere una reflexión sobre la ejecución y sobre la resolución del problema, ¿no? Asimismo, también va en términos de plantearle preguntas de por qué o buscar que el alumno haga explicaciones y justificaciones sobre el planteamiento de un procedimiento, sobre su implementación y sobre el producto final de este procedimiento. Por otro lado, también los autores plantean que, bueno, se deben emitir juicios de valor epistémico como verdadero, falso, correcto o inválido sobre la implementación o la propuesta de algún procedimiento de solución, y finalmente sobre el resultado que se obtuvo al resolver ese problema. Y bueno, como parte de las estrategias que debe buscar el profesor es que se debe favorecer para generar estas estrategias metacognitivas, es buscar que el maestro siempre esté motivando al estudiante a la participación. Por otro lado, también el maestro debe buscar la autoeficacia en el estudiante, que también la concentración, la autoobservación y el interés por resolver los problemas. Es decir, el maestro debe estar trabajando todos estos elementos para que se generen procesos metacognitivos. Y por otro lado, los autores también mencionan es que se debe buscar que el alumno se sienta satisfecho por los logros obtenidos, independientemente si el resultado es correcto o incorrecto, pero se debe buscar la satisfacción, aunque bueno, la idea es que el alumno reflexione y se dé cuenta que posiblemente estuvo en un error. Bueno, muchísimas gracias por todas tus respuestas. El tiempo se nos está viniendo encima y nos queda poco tiempo para las preguntas del foro y del YouTube, pero no queremos dejar de comentarte.
Aquí, por ejemplo, Pablo Mirón nos comenta en el foro del YouTube, perdón, donde está siguiendo el video. Se reconoce solamente como un ciudadano, no nos dice ninguna institución, pero pregunta, ¿cómo cuantificarías la metacognición? Y si en caso de ser posible, ¿crees que esta escala que estaríamos generando, que estaríamos creando, puede ayudar a que los estudiantes asimilen los contenidos? En relación con esta pregunta, la metacognición más bien, bueno, se puede cuantificar, pero en términos de en los momentos en los que se va presentando en la clase. Por ejemplo, hay estudios justo que muestran y que son estudios desde los años 80. Schoenfeld justo muestra y hace un gráfico en términos cuantitativos de cómo se va presentando la metacognición y qué tan larga es este momento en el que se está presentando la metacognición. Por ejemplo, en la tabla que yo les mostraba, justo podemos ver que en esta parte nosotros, aunque no buscamos cuantificar, pero justo vemos que aquí vemos en términos numéricos, pues vemos que la planeación se presenta mucho más que el monitoreo y la evaluación. Entonces, de ahí pareciera que los maestros en clases promueven más este tipo de estrategias que las otras dos, ¿no? Pero, digamos, en cuanto a podemos hablar en cuanto a la frecuencia de cada una de las estrategias. Y por otro lado están estos estudios que muestran de qué tanto dura cada una de las estrategias en las clases de matemáticas. Muy bien, David. Nos parece magnífico que en este espacio nuestros invitados y en particular quienes nos siguen a través de YouTube y a través del foro de discusión hagan llegar esas preguntas. Si no da tiempo de reaccionar a todas, el foro queda abierto para que tú más adelante puedas comentar y puedas responder a las cuestiones que ahí se señalan. Voy a dar lectura a otra pregunta que nos hizo llegar Homero Flores del Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Sur y dice así: si la metacognición se enseña, ¿cómo sabemos que los alumnos la han aprendido? En este caso, en efecto, si la metacognición se enseña, ¿cómo nos hemos dado cuenta los estudiantes? En esta parte es justo cuando los estudiantes argumentan sus participaciones, es decir, cuando saben argumentar y defender lo que ellos están planteando. Por ahí hay estudios que muestran que el estudiante debe estar argumentando todo lo que hace. De hecho, justo parte de las sugerencias que ofrecen, que nos dan los estudios es que debemos llevar al estudiante a que siempre esté argumentando y justificando todo lo que hace, porque esta parte está generando que el estudiante esté tomando conciencia sobre lo que esté haciendo y esté controlando, de modo que está siendo autónomo en su propio aprendizaje y está aprendiendo a través de esta argumentación o justificación. Sí, en el trabajo que nos compartiste se ve cómo se van reuniendo muchos conceptos importantes, como el aprender a aprender, la autorregulación. Ahora surge también la idea de la argumentación como un punto importante o fuerte, pues, para que los chicos vayan avanzando todo esto. Sí, de hecho, Otra perdón, pregunta, perdón. perdón, solamente para aclarar, de hecho la argumentación debería aparecer en las tres estrategias, en estas estrategias metacognitivas, es decir, que el alumno argumente por qué es ese plan o esa estrategia, ese procedimiento que está implementando es funcional para resolver ese problema, ¿no? Otro es por qué al momento de estarlo implementando está siendo funcional ese procedimiento y por qué llegó a ese resultado a partir de implementar ese procedimiento, perdón. Claro. En el foro, la profesora Guillermina Ávila del CECIT 11, de aquí del Politécnico también, nos pregunta, ¿cuál es, bueno, mejor completo? De acuerdo con la investigación que nos compartes, el monitoreo consiste en supervisar y rectificar la implementación del procedimiento. ¿Cuáles serían los pasos precisos para monitorear este proceso y cómo se puede extender a otras unidades de aprendizaje, a otras materias?
Ujú. Más bien no hay como un orden de pasos, no hay un orden de pasos, sino es más bien este tipo de planteamientos, de preguntas que hay que hacerle al estudiante, ¿no? Buscar que al momento de que está resolviendo un problema, llevar al estudiante a que tome conciencia en términos de que esté reflexionando si ese procedimiento es funcional, o al momento de que está cometiendo un error, preguntarle por qué llegó a ese error, dónde se ha equivocado, de modo que el estudiante se dé cuenta y diga, bueno, me he equivocado, entonces tengo que hacer la corrección, es decir, regresarme y continuar, ¿no? ¿no? hay un orden de pasos, sino más bien es siempre estar generando y que el alumno esté argumentando por qué está funcionando ese procedimiento. Cuestionando. Exacto. Muy bien, David. Pues bueno, aquí te mandan un saludo especial, igual a la coautora del artículo, Domingo Márquez Ortega, de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en Cuautitlán, y también del Bachillerato General. Y él en particular centra atención en un aspecto que no hemos discutido y tiene que ver con el uso de recursos tecnológicos. Le gustaría saber a Domingo si ustedes consideran que deben utilizarse recursos tecnológicos para favorecer la metacognición, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué recursos, tecnologías o herramientas ustedes proponen para apoyar la enseñanza de la matemática y también la metacognición en el bachillerato? Una de las interrogantes que justo nos estamos haciendo es si la metacognición solamente la promueve el profesor dentro del aula, o hay otros factores que justo pudieran estar generando procesos metacognitivos en los estudiantes. En este caso, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Me parece que al menos lo que hemos leído es que el maestro juega un papel importante, más allá de los recursos tecnológicos. Un trabajo que estamos empezando a hacer es, en el caso es si los libros de texto están favoreciendo también estrategias metacognitivas, ¿no? A partir de este tipo de preguntas que se empiezan a plantear. Por ejemplo, hay libros de texto donde buscan que el alumno describa el proceso que ha identificado para resolver un problema, o que argumente por qué ese procedimiento es funcional. Por ahí también hay indicios donde se habla que el niño confronte con otro compañero su procedimiento de solución, y en todo caso corrija. Digamos, ahí hay indicios, pero no se favorece tanto la metacognición porque se limita a que el alumno corrija, ¿no? Me parece que en términos tecnológicos, por ejemplo, estos software de matemáticas pudieran generar procesos metacognitivos en términos de generalizar el conocimiento o darse cuenta si un procedimiento de solución puede ser funcional o no para resolver cierto problema. Y va en términos también como hacia la evaluación de estrategias que el alumno está implementando. Muchas gracias, David. Tenemos aquí también otra pregunta que nos hace la profesora Liliana Suárez Telles del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, ella habla acerca de una forma de hacer explícitos los procesos cognitivos es con el diálogo, ¿no? El diálogo que se da con otras personas. Y bueno, habla específicamente de lo que se ha hecho en investigación, ¿no? Desde los años 80 para abordar este tópico. En particular, te plantea la siguiente pregunta. Desde tus investigaciones, ¿cuál es el papel del trabajo en equipo entre estudiantes para desarrollar la autonomía y el aprendizaje en los alumnos? Sí, de hecho, el trabajo en equipo, o el trabajo entre iguales, juega un papel importante en los procesos metacognitivos, porque justo llevas a esta confrontación entre estudiantes, es decir, al estar entre iguales, pues promueves la reflexión de los alumnos. Pero este trabajo donde colaborativo en términos de llevar al alumno a que
piense si el otro está bien o está mal, o porque a partir de la participación de este diálogo entre estudiantes, yo puedo estar mal o estoy bien. Es decir, al momento de confrontar estudiantes, ya sea trabajo en equipo o la participación dentro de todo el salón de clases, estas confrontaciones que se hacen pueden favorecer procesos metacognitivos en términos de que el alumno argumente y justifique por qué yo estoy planteando ese procedimiento de solución, por qué es funcional o por qué yo llegué a ese resultado, independientemente si es correcto o no. Pero esta confrontación entre estudiantes puede favorecer la metacognición en los estudiantes. Es decir, se necesitan estas confrontaciones, pero siempre es bajo la guía del profesor. El profesor dentro del salón juega un papel protagónico para favorecer estos procesos metacognitivos. Muchas gracias. Definitivamente es un tema que ha despertado mucho el interés. En YouTube tenemos otra pregunta de la profesora Claudia Dorantes, seguidora habitual de nuestro seminario, que dice, ¿cuál es la formación de los docentes del estudio que nos platicas? Yo me permitiría agregar, ¿cómo esta formación crees que influye en la forma en la que están trabajando la metacognición? Sí, de hecho, es algo que ya habíamos platicado previamente. Bueno, estos profesores están formados, son profesores que están formados como matemáticos, que son profesores que también están actualizados. De hecho, está reportado toda esta información en la tesis de la autora Cázares. Se habla de esta formación. Otra es que los profesores han acudido constantemente a cursos. Creemos que son profesores que sí tienen este interés en estar mejorando su práctica a través de cursos, talleres que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas. Sin embargo, no podemos hablar o afirmar de que estos elementos están ayudando al profesor a mejorar o llevar a cabo procesos metacognitivos. En un momento dado tratamos, o al menos la autora de esta tesis, trató de hacer una revisión de todos los programas de estos cursos en los que los profesores estaban participando, pero no encontramos nada de información, al menos en los programas, que hiciera referencia, ya sea de manera implícita o explícita, a la metacognición, autorregulación, reflexión sobre el estudiante, aprender a aprender, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos hablar si realmente, afirmar, perdón, que realmente toda esta formación de los profesores pudiera estar impactando y favorecer procesos metacognitivos en sus estudiantes, ¿no? De manera inferencial, pues pudiéramos decir que sí está contribuyendo, pero no lo podemos afirmar. Justo tenía otra pregunta la profesora Dorantes en ese sentido, de cómo si los alumnos están alcanzando la metacognición en la mayoría de los casos o no, y cómo está influyendo. Pero bueno, desgraciadamente el tiempo está llegando a su fin. Y como te decía, hay varias preguntas que están quedando en el aire, tanto en el foro como en el YouTube. Les voy a pedir a los participantes del YouTube si las pueden pasar al foro para que nos hagas favor de contestar allí o de comentar allí y seguir con este diálogo ahora de manera escrita. No sé, David, si quieras tomarte unos minutos también para hacer un cierre. Sí, está bien. Bueno, para cerrar esta parte, a mí me parece que el profesor y de cualquier nivel educativo, me parece que hay que enseñarle a enseñar, en este caso, procesos metacognitivos, cómo se debe de enseñar la matemática en términos de llevar al estudiante hacia favorecer procesos metacognitivos. Porque al menos en estos estudios que hemos hecho, nosotros no hemos preguntado directamente al profesor si tiene el interés de llevar al estudiante hacia la metacognición, pero sí vemos, y justo está reportado en estos artículos, en esta tesis, de que los profesores llevan a los estudiantes no de manera intencional a promover estos procesos metacognitivos, ¿no? Es decir, debemos de generar también en el profesor para buscar que él lo lleve a cabo, debemos llevar al profesor que también él lleve procesos metacognitivos sobre su propia práctica, es decir, que reflexione en términos de lo que él está haciendo y qué cambios debe de hacer, ¿no? Esto lo mencionamos porque justo
Y hablando de los profesores normalistas, justo se reporta que muchas de las veces al profesor no se le enseña a enseñar las matemáticas, sino pareciera que todo se reduce a solo darle estrategias de cómo enseñar la matemática, ¿no? Me parece que todos los profesores que nos dedicamos a enseñar independientemente de la matemática, pues tenemos una gran labor en términos de llevar al estudiante a autorregular pues su aprendizaje. Muchísimas gracias. Es un cambio completo de enfoque, ya no estar considerando tanto, no darles prioridad a los contenidos, sino más bien a esta parte de hacer conciencia de la metacognición. Exacto. Muchísimas gracias, David. No, pues en definitiva, el día de hoy nos has permitido conocer tu trabajo, también nuevas interrogantes para leer nuevamente el artículo y sin duda las personas que hoy han seguido la transmisión podrán formular más preguntas y seguir entablando este diálogo contigo. Solo quiero cerrar señalando que para quienes nos dedicamos a formar a otros profesores, pues el asunto, ¿no? de mirar críticamente las prácticas que el maestro promueve en el aula siempre será relevante, y más cuando queremos centrar nuestro enfoque en los estudiantes y en aquello que aprenden. Un cambio de mirada, un cambio también de las intenciones que se tienen para formar a otros. Y bueno, tú nos has sembrado el día de hoy pues varias interrogantes y reflexiones. Te agradezco en particular el diálogo y bueno, también Adriana por estar aquí y por permitirnos conocer más sobre este tema. Pues no me queda más que insistir en el agradecimiento por tu disposición, David. Agradecerles también a todos los participantes de este seminario su interés. Insistirte nuevamente, te vamos a dar lata con que sigas participando en el foro, sigas participando con nuestros asistentes a la sesión. Y bueno, invitarlos a la siguiente sesión del seminario de Repensar las Matemáticas, que será la sesión 140 y tiene como tema la investigación latinoamericana, perdón, en educación estadística. Se llevará a cabo el 1 de noviembre, como siempre, a las 13 horas de la Ciudad de México, tiempo de la Ciudad de México. Nuestros invitados serán el doctor Hugo Alvarado de Chile y la doctora Blanca Ruiz Hernández de Monterrey, quienes estarán platicando con los profesores José Luis Torres y Alma Yereli Soto. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la próxima sesión. Gracias, David. Gracias a Seguimos en ustedes. contacto.